Imaginemos una urgencia médica tradicional. Alguien se cae, se rompe un brazo y va al hospital. Claro, el procedimiento habitual. Te hacen una radiografía y, bueno, en la pantalla aparece esa línea blanca dentada y clarísima sobre el hueso negro. Ujú. Y el profesional simplemente señala la pantalla y dice, pues aquí está el problema. Exacto. Es un alivio enorme. Hay una tranquilidad intrínseca en lo binario, ¿sabes? En saber que algo está roto o no está roto, es blanco o negro. Totalmente. Pero claro, ¿qué ocurre cuando damos un paso hacia el mundo del comportamiento humano y la psicología? Porque de repente no hay radiografías para la toma de decisiones. Ya. Ni escáneres que te muestren la tristeza o la falta de motivación, claro. Tal cual. Nos encontramos mirando un panorama diagnóstico que es sinceramente muy turbio. Es que intentar observar la mente humana no se parece en nada a buscar una fractura ósea. Y fíjate, precisamente ese es el obstáculo fundamental de las ciencias del comportamiento. Ujú. Antes de proponer cualquier tipo de solución a los problemas humanos, la ciencia necesita responder a una pregunta epistemológica súper básica. ¿Qué somos exactamente? Esa es. Y la respuesta cambia radicalmente dependiendo de la lente filosófica con la que miremos. Y esa es precisamente la gran misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a analizar un conjunto de textos y estudios empíricos muy potentes que exploran las bases filosóficas de la psicología. Que no es poco, ¿eh? Desde luego que no. Y el objetivo no es hacer un simple repaso histórico, sino comprender desde la raíz cómo las diferentes escuelas de pensamiento explican por qué actuamos como actuamos. Claro, cómo se entrelazan la cultura, las emociones, la biología, la genética. Eso es. Y cómo entender todo este enredo filosófico es la única manera real que tenemos de ayudar a los individuos y a las organizaciones a vivir, convivir y, en definitiva, florecer de una manera mucho más plena. Pues todo este enorme desafío científico comienza con un problema monumental que lleva siglos persiguiendo a la humanidad. El famosísimo problema mente-cuerpo. Madre mía, Descartes. Exacto. Cristalizado en el siglo XVII por René Descartes. En sus meditaciones metafísicas, él planteó una división tajante. Argumentó que los seres humanos estamos compuestos por dos sustancias completamente diferentes. A ver si me acuerdo. Por un lado estaba la sustancia corpórea, ¿no? Sí, la materia, la máquina física, el cerebro y los nervios. Y por otro lado, la sustancia pensante. Que sería la mente, el intelecto o el alma flotando en un plano inmaterial. Es la clásica idea de que hay un, no sé, un fantasma inmaterial operando una máquina biológica. Tal cual. Y el impacto de esta idea no es una simple curiosidad de biblioteca, ¿eh? Los textos que estamos analizando señalan que este dualismo sigue impregnando la psiquiatría y la psicología modernas hoy en día. ¿En serio? ¿Tanto tiempo después? Sí, sí. Todavía existe una fuerte tendencia en la clínica a separar los síntomas puramente físicos de una supuestamente inalcanzable. Se asume que podemos medir los neurotransmisores, pero que la mente flota en un espacio casi místico que la ciencia dura no puede tocar. Vale, vamos a desglosar esto con una analogía, porque las consecuencias prácticas son enormes. Tratar de estudiar la psicología humana bajo este paradigma dualista es como intentar reparar un ordenador averiado. Creyendo que el software es un espíritu mágico. Exacto, un espíritu desconectado de los cables y del disco duro. Si creemos eso, nunca vamos a poder arreglar el ordenador de forma sistemática. Es imposible. Y esto genera lo que autores como Mario Bunge y Egon Guba han descrito como una profunda crisis epistemológica en la disciplina. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo la ciencia intentó resolver este caos. Porque claro, nos encontramos con una disciplina fragmentada. Ujú. Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo sobre qué es exactamente esa mente, la psicología se dividió en diferentes trincheras teóricas. Diferentes escuelas peleándose entre sí. Claro, tenemos el positivismo, que busca una realidad absolutamente objetiva y medible. Luego el constructivismo, que argumenta que la realidad es una construcción social. Y posturas intermedias como el realismo crítico. O sea, un lío. Y el gran problema es que si la comunidad científica no se pone de acuerdo sobre la naturaleza de lo que está estudiando, hacer diagnósticos rigurosos se vuelve una tarea casi imposible. Totalmente. Pero claro, mientras los filósofos y los teóricos discutían sobre fantasmas y máquinas, la sociedad seguía teniendo problemas reales. Ya, las escuelas, las empresas, las clínicas necesitaban soluciones tangibles para modificar conductas.
Así que me imagino que alguien tuvo que dar un golpe en la mesa en algún momento. Y tanto que lo dieron. Ese golpe en la mesa fue el conductismo. Ah, claro, la respuesta radical. Impulsados por la filosofía positivista de pensadores como Augusto Comte, científicos como Watson, Pablo y más tarde Skinner, decidieron cortar por lo sano. ¿Y qué propusieron exactamente? Su premisa fue contundente. Dado que la introspección no es fiable y la conciencia es invisible, la ciencia debe rechazar ambas como objetos de estudio. Decidieron centrarse única y exclusivamente en el comportamiento observable. O sea, lo que se puede medir y cuantificar en un entorno controlado. Si no se puede medir con un cronómetro o registrar en un laboratorio, simplemente se queda fuera. Exacto. Pero detrás de esta postura hay una profundidad filosófica mayor de lo que parece. Ujú. Los textos trazan una línea directa entre el conductismo radical de Skinner y la filosofía del lenguaje del último Wittgenstein. Espera, Skinner y Wittgenstein. Eso es una conexión curiosa. Pues sí, porque ambos pensadores eran ferozmente antidualistas. Se centraron en cómo la comunidad verbal moldea nuestro mundo interno. Un niño no nace sabiendo identificar la melancolía, por ejemplo. Ya. Es su entorno social el que le enseña las palabras y las respuestas a esos eventos privados. Eso es, por lo tanto, el comportamiento y el lenguaje están anclados en el entorno, no en un alma aislada. Vale, freno un momento aquí. Entiendo el pragmatismo de medir y observar, pero, a ver, si reducimos absolutamente todo el comportamiento humano a una cadena de estímulos, respuestas y frecuencias de refuerzo, Ujú. ¿no estamos vaciando al ser humano de su experiencia interna real? Al final del día, ¿no nos convierte esta visión empírica en meros robots de carne controlados por premios y castigos? Esa es precisamente la gran crítica histórica que se les hace, pero lo fascinante de esto es cómo el conductismo responde desde la utilidad empírica. A ver. La fuerza de este modelo no radica en negar que existan los sentimientos, sino en utilizar el método científico para postular explicaciones operativas. Explicaciones que nos permitan incidir y transformar situaciones reales. Claro, buscar soluciones prácticas. Exacto. Al identificar las variables ambientales que mantienen una conducta problemática, podemos intervenir. Si un entorno laboral genera ansiedad, el conductismo no busca curar un alma invisible. Rediseña el entorno. Sí, las contingencias, las pausas, los incentivos, todo para prevenir el problema y favorecer el bienestar integral. O sea, la premisa es, puede que no sepa de qué material inmaterial está hecha tu angustia, pero sé exactamente qué palancas mover para ayudarte a salir de ahí. Así es. Sin embargo, la ciencia no está exenta de sesgos políticos, y aquí los textos introducen la perspectiva del psicólogo Klaus Holzkamp, de la Escuela de Frankfurt. Ah, la tradición crítica. Sí, Holzkamp señala que hay que distinguir entre dos formas de usar esta ciencia objetiva. Por un lado, lo que él llama una pertinencia técnica, que es predecir y controlar la conducta. Que entiendo que históricamente se ha usado bastante para mantener la productividad dentro del sistema capitalista, ¿no? Exactamente, sin cuestionar el sistema en sí. Pero por otro lado, Holzkamp aboga por una pertinencia emancipadora. ¿Y qué implica esa pertinencia emancipadora en la práctica? Implica usar el conocimiento no para controlar, sino para ayudar a las personas a comprender sus propias dependencias sociales, biológicas y culturales. El objetivo es apoyar al individuo para que decida una mejor manera de vivir, de forma libre. Ya. Pero bueno, incluso con esa intención emancipadora, yo sigo pensando que tratar al ser humano como un mecanismo de piezas dejaba un vacío inmenso. Es comprensible. Porque, fíjate, alguien que escribe una sinfonía o que decide cambiar el rumbo de su vida buscando un propósito mayor, no parece estar simplemente respondiendo a un estímulo condicionado. Tiene que haber algo más. Y esa misma insatisfacción es la que dio lugar a la llamada tercera fuerza en la psicología en los años 60, la psicología humanista y existencial. Aquí entran figuras como Maslow y Carl Rogers, supongo. Esos mismos lideraron una rebelión contra el reduccionismo de los laboratorios, y las fuentes muestran que bebieron directamente de la fenomenología y del existencialismo europeo, desde Kierkegaard hasta Heidegger. Pasamos de la rata en el laboratorio al ser humano en busca de sentido. Tal cual. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, el humanismo introduce el punto de vista holístico propuesto por Smuts. Que básicamente dice que el todo es más que la suma de sus partes. Exacto. No puedes comprender a un humano desarmándolo en reflejos, igual que no entiendes una novela contando cuántas letras A tiene. Introducen el concepto de autorregulación organísmica. ¿Y qué significa esto aplicado al día a día?
que la mente y el cuerpo se calibran solos. Significa que no son entidades separadas peleando, sino un organismo unificado que busca su equilibrio con el entorno. Y también incorporan la teoría de campo de Lewin y el concepto de Heidegger del ser en el mundo. Ah, claro, que no vivimos en un vacío. Eso es. Ocurre en un Mitwelt, un mundo compartido. Nuestra conducta está determinada irrevocablemente por la cultura y las relaciones interpersonales. Somos libres, pero responsables de dotar de significado a nuestra existencia. Y aquí es donde todo empieza a chocar de una forma fascinante en los textos. A ver, Porque por un lado, el humanismo nos dice que somos existencialmente libres. Pero por otro, ¿cómo explicamos la abrumadora cantidad de cosas que hacemos a diario en piloto automático? ya, los hábitos. Claro, atarnos los zapatos, preparar el café, conducir. Hacemos todo esto sin tomar una sola decisión existencial. Es una gran paradoja. Y la respuesta magistral la da el filósofo francés Merleau-Ponty en su Fenomenología de la percepción. Él logra tender un puente brillante entre ese cuerpo mecánico y la mente libre. ¿Cómo lo hace? Para él, el hábito no es un simple reflejo condicionado vacío, ni una decisión intelectual. Es una comprensión práctica del mundo. Él dice literalmente, es el cuerpo el que comprende. Es el cuerpo el que comprende. Es una frase potente, pero requiere, no sé, un anclaje en el mundo real. Aquí es donde se pone realmente interesante. Merleau-Ponty lo ancla analizando el caso clínico de Schneider, un soldado de la Primera Guerra Mundial con graves lesiones cerebrales por metralla. Este caso me dejó totalmente intrigada al leer los textos. Es increíble. Por el daño cerebral, Schneider perdió lo que los médicos llamaban movimientos abstractos. Básicamente, si le pedían que cerrara los ojos y se tocara la nariz, era absolutamente incapaz. No podía localizar su propia nariz. Había perdido el mapa mental abstracto de su cuerpo. Pero, y aquí está la clave, conservaba perfectamente sus movimientos concretos o habituales. Si con los ojos cerrados le picaba un mosquito en esa misma nariz, su mano volaba y mataba al mosquito sin fallar. ¡Madre mía! Y no solo eso, trabajaba fabricando carteras de cuero con una rapidez espectacular, basándose puramente en el hábito de su oficio. Exacto. Para poner una analogía cotidiana, es exactamente lo que nos ocurre cuando tecleamos en el ordenador. Si me preguntas ahora mismo, ¿en qué fila está la letra P? Me quedo congelada. Yo también, la verdad. Tendría que dibujarlo. Pero si me pides que escriba la palabra perro, mis dedos vuelan a las teclas. El conocimiento no está en la mente racional, está literalmente en las manos. Y esto lleva a Merleau-Ponty a distinguir entre la imagen corporal, que es esa representación abstracta que Schneider perdió, y el esquema corporal, que es nuestra capacidad motriz prerreflexiva para desenvolvernos en el entorno. ¿Y cómo afecta esto a nuestra idea de libertad? Porque solemos pensar que las rutinas son lo contrario a la libertad. Pues él le da la vuelta por completo. Argumenta que las estructuras corporales sedimentadas, los hábitos, son los cimientos de la libertad. Como nuestro cuerpo sabe caminar o teclear por sí solo, nuestra mente queda liberada para pensar, filosofar o planificar el futuro. Claro, el hábito no aprisiona la consciencia, la libera del peso mecánico. Esto rompe el dualismo de Descartes en 1000 pedazos. Totalmente. Pero la ciencia moderna lo ha empujado aún más lejos. Si nuestros hábitos y conocimientos residen en cómo interactuamos con el entorno, eso significa que la mente no se detiene en los límites de nuestra piel. Y así entramos en el terreno de la mente extendida, propuesta por Clark y Chalmers, y sustentada en el externismo semántico de Hilary Putnam, y su famoso experimento de la Tierra Gemela. Este experimento necesitamos desgranarlo paso a paso, porque desafía el sentido común. Imaginemos que existe un planeta idéntico al nuestro, una réplica física exacta, con un doble tuyo y un doble mío. Vale, hasta ahí te sigo. Todo es igual. Todo, excepto que el líquido de sus océanos se ve y sabe como el agua, pero químicamente no es H2O. Es una fórmula que llamaremos XYZ. O sea, parece agua, pero a nivel molecular es otra cosa. Exacto. Cuando tú piensas en agua, tu estado mental está anclado al H2O. Pero cuando tu doble piensa en agua, su estado mental está anclado al XYZ. La conclusión es demoledora. El significado de nuestros pensamientos no reside puramente dentro de la cabeza. Los estados mentales están parcialmente constituidos por nuestro entorno físico e histórico. Para llevarlo a nuestro día a día, la mente es un ecosistema. Incluye el cerebro, sí, pero también las herramientas. Fíjate, perder el móvil hoy en día no es solo perder un trozo de metal. ¿Qué va? Al perderlo,
pierdes literalmente tu capacidad para orientarte por las calles o recordar números. Sin el dispositivo, tu mente operativa encoge. El smartphone es parte de tu mente extendida. Esa es la clave de la cognición situada. El comportamiento humano está determinado por la cultura, las herramientas, las emociones. Aislar al individuo en un laboratorio es como intentar entender a un pez sacándolo del agua. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero decir, hemos viajado desde Descartes hasta la mente extendida, pero ¿cómo se aplica esto para apoyar a las organizaciones, a las empresas o al sector educativo en la solución de problemas reales? Pues mira, nos proporciona el marco para aplicar el método científico con impacto y nos devuelve al origen de la ética. La ética proviene de ethos, que significa costumbre o hábito, como decían Aristóteles y Kant. La disciplina que reflexiona sobre la bondad de los actos humanos. Eso es. Si comprendemos que el individuo es un sistema complejo, la psicología deja de tratar a las personas como piezas defectuosas y las evalúa desde un enfoque sistémico. O sea, si una organización tiene un problema de comportamiento, no se señala a alguien con la radiografía rota. Se analiza todo el sistema. Exactamente. En áreas como la gestión del talento humano o las ciencias de la educación, los profesionales usan esta base filosófica para hacer diagnósticos rigurosos. Mediante entrevistas, observación, test psicológicos. Sí. Identifican qué características inciden en la problemática y desarrollan estrategias y programas de mediación para transformar esa situación y favorecer el bienestar integral. Menudo viaje intelectual hemos hecho hoy. Empezamos en el siglo XVII con Descartes, separando alma y cuerpo. Un largo camino, sí. Vimos cómo el conductismo decidió estudiar solo lo medible para intervenir en el entorno. Luego el clamor del humanismo buscando significado. Y finalmente Merleau-Ponty y la mente extendida, revelando que el conocimiento reside en el cuerpo y se derrama hacia la sociedad. Y la gran lección para quienes nos escuchan es que la epistemología no es teoría de salón, es la herramienta con la que apoyamos a la sociedad a convivir mejor. Y para cerrar, queremos dejar una idea para que la gente que nos acompaña le dé una vuelta. Vemos que nuestros hábitos nos regalan tiempo para ser libres y que nuestra mente abraza las herramientas y a la cultura. Así que, si nuestro entorno es en parte nuestra propia mente, ¿dónde termina exactamente el yo y dónde empieza el resto del mundo? Quizás entender esa conexión profunda sea el primer paso para vivir de verdad.